Bienvenidos a Dirigidos, donde la fe se une con el propósito. Este es el espacio diseñado para emprendedores, empresarios y líderes cristianos que buscan dirigir, alinear y transformar sus negocios bajo los principios eternos de la palabra de Dios. Acompáñanos en cada episodio y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perder ningún capítulo. Comenzamos. Desde el principio, el diseño de Dios para la humanidad no fue solo que el hombre existiera, trabajara, produjera o administrara la tierra. El plan de Dios siempre fue más profundo que eso. Fuimos creados para vivir delante de Él, en comunión con Él, bajo su verdad y bajo su gobierno. Por eso, cuando el ser humano se aleja de Dios, no se desordena solamente un área de su vida, se comienza a desordenar el interior. Y desde ahí se desordena también la manera de pensar, de interpretar lo que pasa, de decidir, de reaccionar y de caminar. El problema más profundo del hombre no ha sido solo el pecado visto como conducta. El problema más profundo ha sido quedar desconectado de Dios y empezar a vivir vuelto hacia sí mismo. Y cuando eso ocurre, el miedo, la presión, lo urgente y lo visible empiezan a ocupar un lugar que nunca debieron tener. Por eso, hablar de contemplación no es centrar en algo extraño ni lejano, es volver a algo que el alma necesita para vivir en el orden delante del Señor. Mi nombre es Patricio Jerez y en este episodio, que considero que es uno de los más largos e importantes que he escrito, quiero que nos detengamos en un tema que muchas veces se menciona dentro del mundo cristiano, pero no siempre se explica con claridad. Se habla del alma, del corazón, de la presencia de Dios, de contemplar, de mirar al Señor, de vivir en intimidad con Él, pero mucha gente escucha esas palabras y no las entiende o no sabe cómo aterrizarlas. Las oye, las repite, incluso se conmueve, pero después sigue viviendo exactamente igual porque no entendió qué hacer con esa verdad. Y cuando una verdad no se aterriza, queda flotando y no produce fruto. Se vuelve parte del lenguaje, pero no parte de la vida. Y la verdad, yo no quiero que eso pase con este tema. Quiero que lo miremos con profundidad, con claridad y con utilidad. Quiero que hablemos qué es el alma, qué es el corazón, qué significa mirar a Dios cuando no lo vemos con los ojos físicos, qué es contemplar de manera bíblica y cómo esta práctica forma dentro de nosotros principios de Dios que dejan de ser ideas sueltas, que no conectan nada, y comienzan a gobernar la vida diaria. Cuando la Biblia habla del alma, no nos está empujando a imaginar algo nebuloso o misterioso que flota dentro del ser humano. La Escritura habla del alma para referirse a la vida interior del hombre, y eso es mucho más concreto de lo que parece. El alma tiene que ver con lo que pasa dentro de ti cuando nadie te está mirando. Tiene que ver con lo que piensas, con lo que recuerdas, con lo que temes, con lo que deseas, con lo que interpretas, con aquello a lo que le das vueltas una y otra vez y con aquello que termina teniendo peso delante de ti. En palabras sencillas, el alma eres tú por dentro, no una parte suelta, sino tu interior vivido desde adentro. Y por eso Dios no mira solamente la conducta visible, Dios mira de dónde brota esa conducta. Mira la fuente interior de las palabras, de las decisiones, de los hábitos, de las respuestas y de las reacciones. Si no entendemos eso, vamos a querer corregirlo de afuera sin tratarlo de adentro. Y Dios no está buscando solo hombres que se vean ordenados. Está formando hombres cuyo interior comienza a quedar bajo el gobierno de su verdad. Algo parecido ocurre con la palabra corazón. En nuestro tiempo, cuando alguien escucha la palabra corazón, suele pensar de inmediato en sentimientos. Entonces, muchos creen que rendir el corazón a Dios es vivir con cierta emoción religiosa o con una sensibilidad especial. Pero bíblicamente el corazón es más profundo que eso. El corazón es ese centro interior desde donde el hombre se inclina, decide, quiere, valora, interpreta y dirige su vida. Allí se ve qué pesa más, qué manda más y qué termina definiendo el rumbo. Por eso Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No está hablando de una frase poética, está hablando del centro de mando
Está diciendo que la vida no sale solo de lo que haces, sino del lugar interior desde donde decides lo que haces. Si tu corazón está tomado por el miedo, vas a vivir desde el miedo. Si está tomado por la ambición, vas a terminar obedeciendo a la ambición. Si está rendido a Dios, comenzarás a vivir desde la verdad de Dios. Entonces, cuando hablamos de que el corazón debe estar atento delante del Señor, estamos hablando de algo muy concreto. Es la parte de ti que debe aprender a quedar debajo de la influencia real de Dios. Y aquí aparece una pregunta que es completamente legítima y que muchos tienen, pero no siempre se responde bien. ¿Cómo se mira a Dios si Dios no se ve con los ojos? Esa pregunta es sumamente importante porque si no la respondemos, todo lo demás parece confuso y la contemplación termina sonando como una palabra bonita, pero inútil. Mirar a Dios no significa verlo físicamente. Mirar a Dios significa dirigir la atención de la mente, de la fe y de la consideración hacia quién es Él, hacia lo que está dicho, hacia lo que está revelado de sí mismo y hacia la manera en que esa verdad ilumina lo que estás viviendo. Mirar a Dios es traer a tu conciencia de manera intencional la verdad revelada de Dios. No es inventar una imagen mental, no es fabricar una experiencia rara, no es forzar una sensación espiritual. Es tomar en serio lo que Dios mostró en su palabra y sostenerlo delante de tu interior con atención reverente. Cuando un hombre se detiene en las Escrituras para considerar que Dios es santo, fiel, soberano, bueno, justo, paciente, proveedor y Padre, ese hombre está mirando a Dios de la manera en que la vida cristiana permite y manda hacerlo. Por eso la contemplación bíblica no es una técnica para relajarse ni una manera religiosa de bajar el estrés. Tampoco es vaciar la mente ni quedarse quieto esperando alguna sensación. Contemplar, en el sentido bíblico, es detenerse en Dios hasta que la verdad acerca de Dios comience a gobernar la manera en que entiendes, respondes y atravesas la vida. Esa definición ya la vuelve práctica. Contemplar no es cerrar los ojos para sentir paz. Contemplar no es escuchar o cantar una canción y centrarte emocionalmente. Contemplar es fijar la mente en Dios de manera deliberada para que el alma deje de ser dirigida por el impulso y comience a ser dirigida por la verdad. Cuando David dice en el Salmo 27:4 que quiere contemplar la hermosura de Jehová, no está describiendo una emoción vaga, está mostrando el deseo de que su ser entero quede puesto delante de la gloria, del carácter y de la grandeza del Señor. Y cuando Pablo dice en 2 Corintios 3:18 que somos transformados al mirar la gloria del Señor, nos está enseñando que la transformación profunda no ocurre solo porque escuchaste información, sino porque esa verdad fue mirada con suficiente seriedad como para empezar a afectarte por dentro. Entonces, cuando decimos que hay que detener el alma para mirar a Dios, tampoco estamos usando un lenguaje raro. Estamos hablando de frenar el desorden de la vida interior, porque la mayoría de la gente vive arrastrada por pensamientos que no examina, por urgencias que no filtra, por temores que no confronta y por presiones que no sabe ordenar delante de Dios. Muchos no viven decidiendo desde la verdad, viven reaccionando a lo que más grita dentro de ellos. Viven corriendo detrás de lo urgente, viven respondiendo al miedo, al enojo, a la ansiedad, al cansancio. Entonces, detener el alma significa interrumpir ese piloto automático. Significa decir, por un momento no voy a seguir siendo arrastrado por lo que estoy sintiendo o por lo que está presionando mi mente. Me voy a detener. Voy a poner delante de mí una verdad de Dios y voy a dejar que esa verdad me vuelva a ubicar. No necesitas aislarte del mundo para hacerlo, necesitas parar de obedecer ciegamente a todo tu ruido interior. Pensemos en algo muy simple y muy del día a día. Imagina que estás atravesando una semana difícil en tu negocio. Las ventas van lentas, las cuentas siguen corriendo, alguien no cumplió con los pagos, apareció un imprevisto y tu mente comienza a llenarse de pensamientos como estos. Esto se va a caer, no voy a alcanzar, todo depende de mí, tengo que resolverlo como sea. En ese momento, la mayoría no contempla, solo reacciona.
Y cuando reacciona mal, habla mal, decide mal, trata mal a otros y termina agravando lo que ya había estado difícil. Pero un hombre o mujer que aprende a contemplar hace algo distinto, se detiene, toma una verdad de Dios y la pone delante de sí con seriedad. Por ejemplo, Dios sigue siendo soberano y fiel. Entonces empieza a pensar de verdad en eso, no como una frase que es repetida por costumbre, sino como una verdad que pesa en tu interior. Dios no perdió el control de esta semana. Esta presión momentánea no sorprendió a Dios. Su fidelidad no se quebró porque yo esté bajo esa tensión. Mi responsabilidad es obedecer, trabajar con integridad, pedir sabiduría y no quedar gobernado por el miedo. Esto es contemplación. El problema quizás siga ahí por un momento, pero el alma ya no lo enfrenta desde el mismo lugar. Aquí es donde esa práctica comienza a formar principios de Dios arraigados dentro de la vida. Porque un principio bíblico no se vuelve parte de ti solo por haberlo escuchado una vez. Se vuelve parte de ti cuando ha sido considerado, aplicado, probado y sostenido lo suficiente como para empezar a dirigir tu conducta. Mucha gente conoce frases bíblicas, pero no vive gobernada por principios bíblicos. Y esa diferencia se nota especialmente cuando llega la presión. Puedes repetir que crees que Dios provee, pero si cuando la economía aprieta, entras de inmediato en desesperación, manipulación, mentira o decisiones torcidas, entonces esa verdad todavía no bajó al centro de tu vida. La contemplación hace justamente eso, hace que la verdad no se quede en la superficie de la mente, sino que descienda al lugar donde se toman las decisiones y desde allí comienza a formar tu estructura. No un cúmulo de emociones pasajeras, y cuando la verdad de Dios empieza a volverse estructura, entonces la vida comienza a mostrar que hay algo dentro de ti que ya no se mueve tan fácilmente con cada sacudida. Esto no es nuevo ni ajeno a la historia bíblica. El pueblo de Dios siempre necesitó traer activamente su mente y su corazón de vuelta a la verdad del Señor. Israel debía meditar en la ley de Dios de día y de noche, porque la verdad no iba a penetrar el interior solo por estar escrita en un rollo o por haberse escuchado una vez. Los salmos muestran hombres que recuerdan las obras de Dios, su carácter, sus juicios, sus misericordias y su fidelidad, porque sabían que el alma necesita volver una y otra vez a la realidad de Dios, no para quedar dominada por otra cosa. Los profetas podían interpretar la realidad porque primero habían sido puestos delante del Señor. La iglesia primitiva preservaba la doctrina de los apóstoles porque entendía que la comunión con Cristo no se sostiene sobre sus emociones, sino su permanencia en la verdad. Y más adelante, hombres como los puritanos insistieron con mucha razón en la meditación santa, porque entendían que escuchar no basta. La verdad tiene que ser tomada, revisitada, aplicada, compartida en oración y llevada al corazón hasta que empiece a producir afectos santos y una obediencia genuina en cada uno de nosotros. Ahora bien, si alguien escucha todo esto y piensa, está bien, pero ¿cómo se hace concretamente? Y estas preguntas en verdad a mí me encantan. Y los que me conocen saben que soy alguien súper práctico y desde esa practicidad aprendida vamos a llevarlo a cabo. Primero, hay que detenerse. Parece demasiado básico, pero ahí suele empezar la diferencia. No puedes contemplar si sigues completamente entregado a tu ruido interior y al apuro. Tienes que hacer un alto, aunque sean unos minutos. Segundo, debes escoger una verdad concreta de Dios revelada en la Escritura, no una idea genérica de espiritualidad, una verdad sólida. Dios gobierna, Cristo es el Señor, Dios es fiel, Dios es Padre, su gracia es suficiente, Él ama la verdad en lo íntimo, etc. Un pasaje bíblico en concreto que traiga una verdad a tu vida. Tercero, debes pensar de verdad en esa verdad. Preguntarte qué dice de Dios y qué muestra de su carácter. ¿Qué corrige dentro de ti? ¿Qué mentira deja expuesta? ¿Y qué dirección trae a lo que estás viviendo? Cuarto, debes llevarla a tu situación. Si Dios gobierna, entonces no debo andar actuando como si todo dependiera de mi control. Si Dios ve, entonces no puedo vivir en lo oculto como si nadie me mirara. Si Cristo es el Señor,
y es mi Señor, entonces esta decisión no puede medirse solo por conveniencia o por rentabilidad. Quinto, debes permanecer un poco allí, lo suficiente como para que esa verdad gane peso en tu interior y quede como un principio innegociable en tu vida. Puede ser un poco de tiempo, pero debe ser con toda tu atención, no solo con un gesto apurado para cumplir. Quiero insistir en algo porque aquí mucha gente se confunde. Contemplar no es salir de la realidad, sino que es prepararse para vivirla bien. A veces se piensa que el hombre contemplativo es alguien medio desconectado, poco práctico, metido en su mundo espiritual, mientras los problemas reales pasan por otro lado. Pero en la Biblia no ocurre eso. Quien contempla a Dios concretamente queda más apto para entrar en la realidad con manos santas, con lucidez y con dominio propio. La contemplación ordena la percepción de la realidad y una percepción ordenada cambia la forma de decidir. Un empresario que contempla a Dios no se vuelve menos diligente, se vuelve menos impulsivo. Un padre que contempla a Dios no deja de corregir a sus hijos, corrige con más sabiduría y menos reacción carnal. Un líder que contempla a Dios no evade los conflictos, pero ya no entra a ellos dominado por su ego o por su necesidad de tener la razón. Contemplar no te saca del terreno donde te toca vivir, te enseña a caminar en ese terreno con un interior totalmente gobernado por Dios. Pensemos ahora en el área de las decisiones concretas. Imagina que aparece una oportunidad económicamente atractiva, pero con zonas grises, con prácticas dudosas o con elementos que comprometen la integridad. Allí se prueba rápidamente si la persona vive contemplando a Dios o solo moviéndose por conveniencia. Una mente que no se ha detenido delante del Señor hará el análisis desde la urgencia, desde la oportunidad o desde el temor a perder algo. Pero una mente que aprendió a contemplar recordará quién es Dios y qué demanda a quienes le pertenecen. Recordará que Dios ama la verdad en lo íntimo. Recordará que vale más lo poco con justicia que grandes ganancias torcidas. Recordará que una conciencia limpia delante de Dios pesa más que un éxito que por dentro ya viene contaminado. Entonces la contemplación fortalece un principio. La obediencia vale más que la ganancia. Y cuando ese principio queda arraigado, ya no necesitas inventar una moral nueva para cada ocasión. Aquí hay algo que dentro de ti ya fue educado por la verdad y que desde esa verdad comienzas a responder. Lo mismo pasa en el terreno emocional. Y esto es importante decirlo porque algunos creen que la contemplación sirve solo para pensar doctrinas y pasajes difíciles, pero no para el dolor de todos los días. Supongamos que alguien te traicionó, te decepcionó o te hirió profundamente. El alma se llena de diálogos internos, de enojo, de deseo de responder, de pensamientos que se justifican a sí mismos. Y si todo esto no es llevado delante de Dios, el corazón termina construyendo sus propias razones para endurecerse. Pero si te detienes a contemplar al Señor, entonces recuerdas también la paciencia que tuvo contigo, su justicia perfecta, su soberanía sobre lo ocurrido y la mansedumbre de Cristo frente al agravio. Eso no elimina el dolor por arte de magia, pero empieza a gobernarlo y poco a poco nace un principio firme. Yo no voy a responder solo según por lo que siento, voy a responder según lo que honra a Dios. Eso no es debilidad, eso es gobierno interior. Y un hombre o mujer gobernado por Dios puede atravesar heridas sin entregar su alma a las reacciones. Otro ejemplo puede ser la ansiedad por lo que viene. Muchísimas personas viven mirando constantemente aquello que todavía no ha ocurrido. Allí la contemplación es urgente porque la ansiedad casi siempre funciona como una contemplación torcida. En la mente vuelta una y otra vez hacia un escenario temido hasta que el cuerpo, el ánimo y las decisiones terminan dominados por él. La contemplación bíblica hace lo contrario. Toma la atención secuestrada por el temor y la devuelve a la verdad de Dios. No niega que existen problemas posibles, no finge que todo sea fácil, pero le quita al miedo el derecho de gobernarte. Entonces la persona empieza a decidir con entendimiento. No sé todo lo que viene, pero sé quién gobierna lo que viene.
No tengo todas las respuestas, pero conozco el carácter de Dios que me sostiene. No veo el mañana, pero el Señor está allí. Cuando eso se practica de manera sostenida, comienza a formarse un principio precioso. Mi paz no depende de tener el control del futuro, sino de saber que mi vida está en las manos de Dios. Hay otra dimensión muy importante aquí. La contemplación no forma solo criterios morales, también forma afectos santos, y esto es algo que los puritanos entendieron muy bien. Ellos sabían que el corazón humano no cambia solo porque se le den órdenes. Necesita ver la hermosura moral de Dios y la gloria de Cristo, para que comience a amar lo correcto y a aborrecer lo torcido. Por eso, contemplar a Cristo es central cuando el alma se detiene de verdad a mirar su pureza, su mansedumbre, su firmeza, su paciencia, su obediencia al Padre, su trato con los pecadores, su verdad sin manipulaciones y su amor santo. Algo comienza a ocurrir dentro del creyente. Cristo deja de ser solo doctrina y empieza a ser belleza delante de ti. Entonces nace el deseo de parecerse a Él, y cuando ese deseo nace, la obediencia deja de sentirse solamente como una carga y comienza a ser vista como una respuesta coherente a la vida nueva que Dios está formando en nosotros. Esto afecta el liderazgo y el trabajo y la vida diaria más de lo que a veces pensamos, porque al final todos terminamos pareciéndonos a aquello que admiramos y miramos con más frecuencia. Si alguien pasa la vida contemplando modelos de éxito sin Dios, tarde o temprano comenzará a copiar sus criterios. Si lo que más mira es poder, reconocimiento, prestigio o dinero, eso terminará modelando su interior. Pero si contempla a Dios, si contempla la gloria de Cristo revelada en la palabra, lentamente su ser comienza a ser transformado. Cambian los criterios, cambian las prioridades, cambia la forma de medir el éxito, cambia la manera de ejercer autoridad, cambia la forma de administrar, de hablar y de responder. Por eso la contemplación no es una práctica periférica, es una herramienta central por la que Dios nos va sacando del molde del mundo y va formando en nosotros el carácter de su reino. Tal vez una de las tragedias de este tiempo es que muchos cristianos se escuchan demasiado, guardan demasiado, consumen demasiado y contemplan demasiado poco. No se detienen. Tienen mensajes anotados, frases subrayadas, sermones guardados, devocionales acumulados, pero no se quedan lo suficiente delante de Dios para que la verdad entre con ese peso y la sustancia al interior. Y si la verdad no penetra en tu corazón, que como vimos es el centro de tus decisiones, nunca va a transformar. Por eso el llamado no es simplemente a sumar contenido, es a aprender a quedarse delante del Señor, a leer un poco más despacio, a pensar con más profundidad, a correr menos delante de Dios y a reaccionar menos y a considerar más, a dejar de vivir solamente respondiendo a lo urgente. Allí el alma, donde tantas veces ha estado dispersa, comienza a reunirse otra vez alrededor de su centro verdadero. Allí el corazón deja de ser un lugar secuestrado por la presión y comienza a ser un lugar visitado, ordenado por la verdad del Señor. Contemplar a Dios no es un privilegio reservado para personas sin responsabilidades, ni para teólogos, ni para monjes, ni para pastores, ni para gente que vive lejos de la presión diaria. Es una necesidad de cualquier creyente que quiera vivir gobernado por Dios y no arrastrado por la inercia del mundo. Contemplar a Dios es tomar en serio que su verdad merece más atención que nuestras preocupaciones. Es aprender a volver la mente y la fe hacia lo que Dios reveló, hasta que esa verdad ordene las emociones, las decisiones sean alineadas y arraiguen en nosotros principios que se mantengan firmes cuando llegue el día malo. No necesitas complicarlo, necesitas practicarlo. El alma siempre está mirando algo. La pregunta es si seguirá mirando tu ruido interior o si aprenderá por fin a mirar a Dios. Si algo necesitamos recuperar con urgencia en esta generación, es justamente esto, la capacidad de hacer pausas espirituales profundas en medio de una vida saturada de velocidad, de información y de dispersión. Hemos aprendido a responder mensajes rápidos, a opinar rápido, a producir rápido, a resolver rápido y hasta leer la Biblia rápido.
Pero el carácter no se forma a la velocidad del consumo. El carácter se forma en la permanencia. Un principio de Dios no se incrusta en el alma por una exposición superficial, sino por una atención repetida y aplicada. Y allí la contemplación se vuelve una disciplina de gobierno interior, porque cuando eliges detenerte delante del Señor, aunque sean unos minutos, estás haciendo algo muy serio. Le estás quitando la autoridad al apuro, estás rompiendo el dominio del impulso, estás diciendo que la verdad de Dios merece dirigir tu manera de interpretar lo que vives. Estás enseñándole a tu interior que no todo lo que presiona merece obediencia. Eso se ve incluso en la manera en que comenzamos el día. Muchísima gente despierta y antes de haberse afirmado delante de Dios, ya entregó su atención completa a su teléfono, a sus pendientes, a sus notificaciones, sus compromisos y toda la atención del día. Luego se pregunta, ¿por qué vive con el alma inquieta? Pero si la primera voz fuerte del día fue la prisa va a marcar el tono interior con lo que entrarás a todo lo demás. Una vida contemplativa aprende a empezar distinto, no necesariamente con una hora completa, porque no siempre se puede, pero sí con un acto verdadero. Antes de entregar la mente al mundo, entrégala a Dios. Antes de contemplar lo que falta, contempla quién reina. Antes de correr detrás de lo urgente, recuerda todo lo eterno. Puede ser con un salmo, con una palabra del Evangelio, con un atributo de Dios, con una promesa. Lo importante no es el formato, sino el acto interior. Te detienes, lees, piensas, aplicas y oras. Entonces, no solo hiciste una práctica devocional, reorientaste todo tu ser interior. Imagina, por ejemplo, que empiezas la mañana leyendo que la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Si lo lees y sigues corriendo, puede quedar en una frase bonita, pero si lo contemplas, empiezas a preguntar, ¿qué significa que la misericordia de Dios no se agotó anoche? ¿Qué significa que mi fragilidad de hoy no canceló su pacto? ¿Qué significa que no enfrento este día como huérfano espiritual? ¿Qué significa que puedo obedecer sin temor porque hay misericordia sosteniéndome? Allí esa verdad comienza a descender. Y cuando luego enfrentas un error, una frustración, una demora o una falla de otros, ya no entras tan fácilmente en desesperación o dureza, porque una verdad de Dios fue sembrada temprano en tu interior. Así trabaja la contemplación. No te transforma de golpe en otro hombre, pero sí va preparando el terreno desde donde vas a responder durante el día y durante tu semana. Esto también puede practicarse en medio de la jornada. No siempre tienes que esperar el momento perfecto. A veces bastan pausas breves, pero reales. Imagínate que estás por entrar a una reunión difícil, que tienes que corregir a alguien y que vas a enfrentar una conversación delicada o estás a punto de responder desde el enojo. Allí puedes detenerte un minuto, pero en verdad un minuto y traer una verdad de Dios al centro. Recordar que la blanda respuesta quita la ira, recordar que la ira del hombre no obra en la justicia de Dios, recordar cómo Cristo habló con autoridad sin perder dominio propio. Esta breve contemplación puede cambiar por completo el tono de tu intervención. Lo que iba a ser una reacción carnal puede empezar a convertirse en una respuesta gobernada por Dios. Y con el tiempo se arraiga un principio precioso. Yo no voy a dirigir mi vida solo por la intensidad del momento. Voy a dejar que la verdad de Dios hable en el momento oportuno. La contemplación también limpia la motivación. Y esto es muy necesario, porque no basta con hacer cosas correctas por fuera si la raíz interior sigue torcida. Dios mira por qué hacemos lo que hacemos, y el corazón necesita ser revisado constantemente delante del Señor. ¿Cuántas veces podemos servir, liderar, trabajar, corregir o incluso enseñar, pero movidos por el orgullo, necesidad de aprobación, deseo de control o inseguridad? A veces ni siquiera lo advertimos, pero cuando un hombre se detiene de verdad delante de Dios, la pureza del Señor comienza a dejar en evidencia todas sus mezclas. La santidad de Dios expone las zonas grises. La verdad del Señor descubre los autoengaños.
Y aunque eso incomoda, también sana, porque es mejor ser corregido por la luz de Dios que seguir avanzando con oscuridad por dentro. Así se forman principios de limpieza interior. No solo hacer lo correcto, sino buscar que la raíz también sea tratada por el Señor. Contemplar a Dios no es lo mismo que vivir metido en un análisis interminable de uno mismo. Hay personas que creen que tener vida interior es pasar todo el tiempo girando en torno a lo que sienten, piensan o les pasa. Pero la contemplación bíblica no pone al yo en el centro, pone a Dios en el centro. Claro que al mirar al Señor uno también se ve con más verdad a sí mismo, pero el foco no es ensimismarse, el foco es la revelación de Dios. Eso hace una diferencia enorme, porque si te contemplas demasiado a ti mismo, puedes terminar hundido, confundido o enredado en tus propios pensamientos. Pero si contemplas a Dios, entonces todo queda ordenado por la verdad, por la santidad, por la gracia y por la esperanza. Te ves como realmente eres, sí, pero también ves quién es Dios y qué está haciendo contigo. Y eso produce humildad, convicción y corrección. También la tentación de la contemplación tiene un papel decisivo. Muchas caídas no empiezan en el acto visible, empiezan antes. Empiezan en una mirada interior mal dirigida, en pensamientos descontrolados, en deseos permitidos, en justificaciones que se van construyendo dentro del alma. Por eso, la lucha espiritual no se gana solo reprimiendo conductas externas, se gana también aprendiendo a reordenar la atención del corazón delante de Dios. Cuando contemplas al Señor, contemplas la superioridad de su voluntad, la limpieza de su camino y la fealdad del pecado. El pecado siempre promete algo inmediato, pero la contemplación te hace ver más allá del impulso. Te recuerda el peso de la presencia de Dios, el costo de la obediencia y la hermosura de una conciencia limpia. Entonces comienza a formarse un principio. No todo lo que deseo debe gobernarme. No todo lo que puedo hacer me conviene delante de Dios. Y ese principio, fortalecido una y otra vez, se vuelve una defensa del alma. Lo mismo ocurre cuando hay que tomar decisiones grandes. A veces la vida no nos pone delante de un bien y un mal evidente, sino que delante de caminos, asociaciones, ritmos, propuestos y direcciones que requieren discernimiento. Allí la contemplación bíblica no reemplaza la sabiduría, pero la purifica. Te obliga a volver al centro. ¿Qué honra más a Dios? ¿Qué camino presenta más? ¿La integridad? ¿Qué decisión nace de fe y no solo del temor? ¿Qué opción alimenta mejor los principios del reino en mi casa, en mi servicio y en mi carácter? ¿Qué revela esta elección acerca de lo que realmente considero valioso? Así la contemplación se vuelve una luz que ordena pesos y prioridades. No siempre hace que la decisión sea fácil, pero sí ayuda a que sea más limpia. Y una decisión limpia delante de Dios vale más que una decisión brillante por fuera, pero carcomida por la ambición o por la vanidad. También quiero tocar el tema del cansancio, porque muchos dejan de contemplar no por rebeldía, sino por desgaste. Hay temporadas donde el alma se siente pesada, la mente dispersa y el corazón poco sensible. Entonces algunos concluyen que esto ya no les sirve o que no son personas para contemplar a Dios. Pero precisamente allí se vuelve más necesario. Porque contemplar al Señor no depende primero de sentirte encendido, sino de reconocer que tu vida interior necesita ser reabastecida en la fuente correcta. Aun cuando no sientas grandes cosas, detenerte a considerar quién es Dios ya es obediencia, ya es fe, ya es un acto de dependencia. Muchas veces el fuego no aparece antes de acercarte, sino mientras permaneces. Y eso también forma un principio muy firme. Mi comunión con Dios no depende de mi clima emocional, sino del valor objetivo de su verdad y de la necesidad que tengo de ella. Los puritanos hablaban de calentar el corazón con la verdad. Esa expresión es hermosa porque evita dos errores muy comunes. Evita una vida espiritual fría, donde todo queda en ideas correctas pero sin afecto. Y evita también una vida espiritual emocionalista, donde se busca sentir algo sin pasar por la verdad.
Calentar el corazón con la verdad significa considerar la palabra de Dios hasta que esa verdad empieza a mover el interior de una manera santa. Contemplar la paciencia de Cristo contigo debe ablandarte. Contemplar la santidad de Dios debe limpiarte. Contemplar la fidelidad del Señor debe tranquilizarte, afirmarte en obediencia. Por eso la contemplación no es ni fría ni algo abstracto. Cuando es genuina, toca el pensamiento, la voluntad, los afectos y la conducta. En verdad te toca entero por dentro y por fuera. Y todo esto tiene una relación directa con la formación de principios de Dios arraigados en la vida, porque al final, un principio bíblico es una verdad de Dios tan recibida, tan creída, tan obedecida y tan reafirmada en la práctica que comienza a gobernar de manera estable la forma en que respondes. Ya no solo recuerda que debes ser íntegro, hay en ti un principio de integridad que pesa al momento de decidir. Ya no solo sabes que debes confiar, hay en ti un principio de confianza en Dios que sostiene tus reacciones. Ya no solo repites que debes perdonar, empiezas a descubrir que hay un principio de misericordia y temor del Señor que ordena tu respuesta. ¿Y cómo ocurre esto? No por acumulación de información, sino por contemplación repetida en la verdad divina en medio de la vida diaria. Los principios de Dios se arraigan cuando la verdad es mirada, amada, obedecida y sostenida delante del Señor una y otra vez hasta volverse parte del modo en que el corazón decide. Quizás alguien piense que todo esto suena alto para una rutina cargada, pero en realidad es exactamente lo que la rutina cargada necesita. Porque una vida sin contemplación termina siendo gobernada por el ambiente, por la demanda del mercado, por la presión financiera, por el humor del día, por la opinión de otros, por el cansancio acumulado y por el simple deseo de sobrevivir. Y eso es peligroso. Un hombre o una mujer así puede seguir diciendo que cree en Dios, pero vivir casi todo el tiempo reaccionando como si Dios estuviera lejos. En cambio, una vida que contempla a Dios con cierta constancia se vuelve más sobria, más centrada, más limpia y más resistente. No porque desaparezcan las dificultades, sino porque la verdad comienza a habitar con más peso dentro de las personas. Entonces, las circunstancias ya no dictan solas el sentido del día. Hay un gobierno interior más fuerte y un orden que no vino del entorno, sino de haber estado delante del Señor. Por eso me atrevo a decir que la contemplación bíblica es una necesidad de supervivencia espiritual. Y eso es especialmente necesario para líderes, empresarios, padres, pastores y personas que cargan decisiones con mucho peso. Porque donde hay mucha presión, la reacción carnal siempre quiere ganar más terreno. Y si no existe una práctica intencional de volver la mirada hacia Dios, el alma comienza a endurecerse, a simplificarlo todo en términos de utilidad, a perder sensibilidad espiritual y a justificar formas de vida que ya no nacen del temor del Señor. La contemplación protege contra esa degradación que es silenciosa, porque vuelve a poner delante de ti lo que no puedes darte el lujo de olvidar. ¿Quién es Dios? ¿Quién eres delante de Él? ¿Y por qué una conciencia limpia vale más que cualquier sensación de avance, si ese avance ya viene sin santidad? Cuando esas verdades son consideradas una y otra vez delante del Señor, terminan convirtiéndose en columnas dentro del alma. Entonces, dicho de la manera más simple posible, el alma es tu vida interior, el corazón es ese centro desde donde te inclinas y decides. Mirar a Dios es dirigir la mente y la fe hacia quién es Él según su palabra. Contemplar es sostener esa mirada interior el tiempo suficiente como para que la verdad de Dios empiece a gobernarte. Y cuando todo esto se practica con perseverancia, los principios de Dios dejan de ser solo frases y comienzan a afirmarse delante de ti. Comienzan a ordenar la manera en que hablas, decides, sufres, administras, lideras, enfrentas la tentación y permaneces delante de Dios con la verdad de su palabra. Quiero terminar de una manera muy sencilla, pero también muy directa. No esperes a sentirte especial para contemplar al Señor. Hazlo ahora porque en verdad lo necesitas.
Puede ser con un salmo, con un versículo, con un atributo de Dios o simplemente tomando una presión concreta de tu vida y poniéndola debajo de una verdad concreta de su palabra. Lo importante es comenzar de verdad y volver a hacerlo mañana, en la próxima decisión, en la próxima ansiedad, en la próxima tentación, y en ese momento donde sientas que el alma se te está desordenando, poco a poco descubrirás que Dios no solo te está ayudando a sobrellevar días difíciles, está formando dentro de ti una nueva manera de vivir, una manera en la que su verdad tiene más peso que tu impulso, que tu carácter, corrige tu miedo y su gobierno va quitándole el espacio a la ansiedad. Allí comienzan a arraigarse los principios del reino en la vida diaria. Y con esto quiero terminar. Que el Señor nos libre de una fe que habla mucho de Él, pero se detiene poco delante de Él. Que nos conceda volver a esta disciplina santa, profunda y práctica de contemplar su verdad hasta que el alma sea ordenada, el corazón sea afirmado y la vida empiece a parecerse mucho más a nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones y hasta el próximo episodio. Gracias por acompañarnos en Dirigidos, donde la fe se une con el propósito. Si este contenido fue de bendición para ti, suscríbete a nuestro canal y en todas nuestras redes. También compártelo para inspirar a otros. Nos vemos en el próximo episodio.